El ministro de Economía, Luis Castilla, explicó el paquete de reformas que impulsará el gobierno para reactivar la economía. En entrevista con Augusto Álvarez Rodríguez en el programa Buenas Noches aquí en ATV+, Castilla aclaró que estas reformas no verán resultados en el corto plazo. La inversión ciertamente ha pasado de crecer a 2 dígitos a no crecer. Y eso obviamente es preocupante. Las condiciones financieras que existían a nivel mundial han cambiado. Han cambiado. Y esto no creemos que es un tema de ciclo. Entonces tenemos que justamente buscar aquellas... ¿Cómo adaptarnos a esa nueva meseta en la cual está el mundo? Así es. Y no solamente eso, sino las otras reformas en capital humano que se están haciendo, en modernizar el Estado, en fomentar mayor productividad. Y todo esto para sostener nuestro crecimiento potencial en 6%. Tenemos que ir adecuando, obviamente, nuestra legislación para promover, digamos, la inversión de largo plazo, la inversión responsable con el ambiente, que cumpla estándares laborales, que pague sus impuestos y que lo haga, digamos, no porque siente, digamos, el acoso, sino sienta porque también tiene una retribución en la sociedad con servicios públicos de calidad. Con estos cambios que se requieren en el país, vamos a hacer, digamos, que haya un retorno a la confianza, que es importante, de los inversionistas y los consumidores, y sostener tasas de crecimiento en el tiempo. Bajadas, digamos, del IGB, que muchos economistas creen que eso puede generar formalidad, tiene que ser, digamos, en un horizonte largo y reducciones, digamos, importantes, 5 o 6 puntos, digamos, para que surtan efectos sobre la formalización. En otro momento, el titular de Economía aclaró que su cartera no tiene entre sus funciones la de fiscalizar, por lo cual la crisis de corrupción en los gobiernos regionales no es culpa de ellos, dijo. En el programa Buenas Noches propuso medidas para congelar las cuentas de las regiones sin afectar a los ciudadanos. Acá hay un tema constitucional, que son recursos que son de propiedad de los gobiernos regionales y locales. Y hay un nivel de autonomía constitucional en el manejo de estos recursos. Nosotros no somos policías, no somos supervisores, no somos fiscalizadores. Nosotros administramos la hacienda pública. Y cuando hay problemas, se le informa inmediatamente cualquier irregularidad a la OSI. El congelamiento de cuentas, como lo he dicho en varias oportunidades, debe ser una medida disuasiva. Es para evitar comportamientos. Pero si efectivamente lo llevas adelante, lo que tienes que hacer es ver, y toma más tiempo de lo digamos, 6 meses, no puede quedar paralizada pues una región porque finalmente es el ciudadano el que se perjudica. Y hemos visto formas de tener una especie de unidad ejecutora que administra los recursos públicos, en tanto los, digamos, investigados pasan por las instancias correspondientes. Conversa con una reforma importante, que es la reforma de compras del Estado. El Estado es el principal comprador del país. Pero si tenemos problemas, digamos, como hemos visto, de corrupción, por un lado, o problemas donde finalmente siempre acaba en líos entre contratistas, digamos, y gobiernos locales o entidades públicas, hay algo que hay que reformar en el sistema de compras del Estado. Y eso va a tender a agilizar y darle mayor eficiencia y a su vez transparencia a las compras públicas. Vamos a analizar este tema y lo vamos a desagregar de manera que usted pueda entender en lenguaje sencillo de qué se tratan estas reformas y cómo pueden, en el mediano y largo plazo, porque a corto plazo, ya lo dijo el ministro, no vamos a ver resultados inmediatos, cómo se va a beneficiar la economía y cómo vamos a lograr sostener esta tasa de crecimiento que tiene al Perú y a la economía peruana como un ejemplo en la región, ¿no es cierto? Estamos con Tito Valle, él es presidente de la Comisión de Economía y congresista de Perú Posible. ¿Cómo está, congresista? Gracias, Pamela, por la invitación. Efectivamente, creo que ya la población tiene conocimiento de este paquete de iniciativas, tanto económicas, en el tema legislativo, también de trabajo, de medioambiental, que va a llegar al Congreso de la República, el cual creo que es oportuno para poder tratar estos temas. Vamos a ponerlo en lenguaje sencillo para que la gente pueda entender. Una de las modificaciones habla de la reducción de la deuda con SUNAT vía sinceramiento, va a beneficiar a 180.000 contribuyentes y reduce de 100% a 20% la deuda que se tiene. ¿Esto qué significa? En estos momentos hay una deuda incobrable en el sistema tributario en SUNAT, alrededor de 100.000 millones de soles incobrables. 100.000 millones incobrables. De esto, lo que es cobrable aproximadamente es un 10% a lo más. Estamos hablando prácticamente de 90.000 millones. Es un tema que seguramente muy gradualmente podamos, con esta iniciativa que está proponiendo el Ejecutivo,
pueda un poco aliviar a muchos pequeños, medianos o grandes empresarios que de alguna u otra manera se ven afectados, incluso ya son no financiables en el sistema. Claro. Y eso hace pues, que se paralice muchas actividades. En ese contexto creo que esta es una medida que seguramente tenemos en el análisis en la Comisión de Economía y nos corresponde a nosotros pues, analizarla y apoyarlas, ¿no? Porque es el día a día. La SUNAT de alguna manera se ha convertido en una especie de confiscar cosas que muchas veces creo que desanima a los que son informales a poderse... claro, a entrar al sistema formal, porque dice va a venir a SUNAT y se va a llevar una tajada inmensa y no hay posibilidad de desarrollo o de crecimiento bajo estas reglas de juego. Claro, esa es la percepción, pero no es tanto, pero de alguna manera sí, un poco desanima y tenemos pues una presión tributaria que no llegamos al 16,1%, que todavía nos falta ampliar la base tributaria. Claro. Y estas iniciativas creo que es oportuno tocarlas, ¿no? Y ha sido desde mucho tiempo ya comentadas por muchos sectores, ¿no? De la pequeña y mediana empresa. Sí, pues llegará a 100.000 millones de soles o dólares, me dijo. Soles. De soles, 100.000 millones de soles. En deuda incobrable... habla del trabajo que está haciendo la SUNAT, o sea, es represora, pero no da caminos de solución. ¿Qué va a ocurrir? ¿Va a haber un fraccionamiento? ¿Va a haber una condonación de la deuda? ¿Se va solamente a reconocer el capital y no los intereses? Sí, efectivamente. Lo que esto ha crecido de alguna manera con una bola de nieve, como lo llama el ministro, es justamente de las moras, de las penalidades, que ha ido creciendo mes a mes. Claro. ¿No? Desde del 98 al 2005, por ejemplo, se ha generado justamente gran parte de estas deudas incobrables, por justamente el sistema... Te la pasas pagando el capital, los intereses y nunca llegas a cancelar el capital. Claro. Justamente se quiere atacar ello, ¿no? De alguna manera condonar lo que son las moras, las multas, pero el principal sí pagarlas, ¿no? Pagarlo. Estoy muy seguro que miles, y ya se habla de 1.800 pequeños empresarios, quieren salir, aliviarse de ello y, bueno, pues repotenciar sus inversiones. Y, lógicamente, jalar a los sistemas financieros que muchas veces están negados por estos problemas. Exacto. Ahora, otro anuncio importante ha sido destrabar toda la burocracia para promover la inversión privada, el tema del desmonte del sistema de percepciones, retenciones, detracciones. Eso puede sonar complicado para nuestro público a esta hora de la tarde. ¿Cómo se lo explicamos en sencillo? ¿Qué significa? Cuando, por ejemplo, un confeccionista compra telas, ¿no? Y, digamos, por 1.000 soles, inmediatamente le cobran el 14%, en algunas cosas son 10% de detracción, ¿no? Anticipándose a lo que va a deducir en su impuesto de generar las ventas. Claro. Entonces, de alguna manera le quita liquidez en ese momento, porque eso al final de año todavía se va a ver, o cada 6 meses. Recién ha comprado la tela, ni ha confeccionado ni ha vendido, pero ya el Estado se guarda su tajada. Así es. Entonces, ello creo que es importantísimo y ha sido mucho observado estos temas. Te quita liquidez. Al pequeño empresario que empieza con 2.000, 3.000 nuevos soles, un 10% ya es parte de la liquidez que necesita. Entonces, creo que esto, desmantelar gradualmente es oportuno y creo que 14 años se tiene este sistema que, lógicamente, su trabajo la SUNAT tendrá que hacerlas con sus funcionarios, más no ya a través de las empresas que en este momento pareciera terciarizadas. Ahora, esto no va a ocurrir inmediatamente, o sea, no, esto va a ser gradual. Bueno, lo que yo he entendido al ministro, le repito, no llega todavía a las iniciativas, pero sí entiendo que es justamente el planteamiento va por ese lado. Ahora, cuando se habla de graduales, ¿empezar por un sector en específico o gradual para todos los sectores? La minería, la agricultura, no sé, todos los sectores económicos. Yo creo que mientras se tiene el sistema implementada es los porcentajes, ¿no? En minería, por ejemplo, se tratan 14%, ¿no? En servicios el 8% o 10%, entonces va disminuyendo los porcentajes hasta llegar a cero, ¿no? O sea, esa es la meta, llegar a cero. Sí, eso es parte que sería, bueno, pues ya el sistema, en este caso la Superintendencia de Aduanas, que es SUNAT, ellos implementarían lo que es normal, sus funciones, ya no estaríamos tercializando o utilizando las empresas como que vayan a ser los que perciben esto o los que apoyan a esta... Ahora, en el tema del cobro de multas laborales, el tope anunciado por el gobierno es del 35%. ¿En qué tasa estamos ahora? El 100%, que se está implementado. Bueno, sí es cierto que es necesario vigilar en lo que es el tema de salud ocupacional, el tema de seguridad, ¿no? Que se sancione a las empresas,
pero le ha faltado el acompañamiento de implementar. No hay que olvidarnos que somos un país que estamos implementándonos, ¿no? De la pequeña, mediana, y mucho menos las microempresas de 50, 60 o 100 trabajadores, que muchas veces en ese propósito que quiere hoy día con estas medidas es acompañar por 3 años, ¿no? Que si bien es cierto, va a existir las multas, pero eso es aplicable al 35%, claro, pero con el acompañamiento. Exacto. Y esto más o menos se calcula que va a beneficiar más de 1.000 millones de soles para de alguna manera las empresas puedan tener liquidez, ¿no? Y las multas por infracciones laborales, ¿se pagan o también la cartera es pesada? No, sí, esos son muy aplicables en estos momentos, ¿no? Son aplicables y si no, pues te cierran, te clausuran. Te cierran, ¿no? te clausuran, sí. O sea, entonces, ok. O sea, no significa ablandar la mano, sino, digamos, ser más comprensivos y tratar de hacer un acompañamiento. ¿No? Ese es el propósito, creo que, bueno, implementarla va a ser otro procedimiento. Nosotros en el tema, lo que nos corresponde, modificaremos las normas existentes. Claro. ¿No? Flexibilidad en el tema tributario, en el tema de la Comisión de Trabajo, ahora en su sector, en el tema del medioambiental. Claro. Bueno, todo es un paquete que varias comisiones, el tema de contrataciones que se habla acá. El tema de contrataciones con el Estado es un tema sensible. ¿Qué medidas se van a tomar para, porque se anuncian cambios en la ley de contrataciones por el Estado? Bueno, no es que se flexibiliza y se contrata así por así. Ya. Hay un tema que ha llegado por esos temas de corrupción, utilizar, por ejemplo, las instituciones no gubernamentales o instituciones internacionales, las Naciones Unidas o la OIE, ¿no? Organizaciones para la Educación de Latinoamérica, que participaban como terceros para que ellos puedan contratar por el Estado, que suponía que era transparentarlas. Pero, ¿qué pasaba? Que utilizando esta triangulación se lamentablemente contrataba sin ninguna rigurosidad de la exigencia a las empresas. Fruto de ello, hoy día vimos a Ancash, Pasco, que han hecho contratos por millones, 100 millones, 50 millones, que lamentablemente en el camino se han quedado. Como en este caso, Contraloría no puede, en este caso, controlar a estas instituciones, se queda en esos temas, lamentablemente todavía en espera de cómo es que vaya a terminar grandes inversiones. Parece que esto también ya termina en estas medidas, ¿no? De la misma manera, cómo es que debemos flexibilizar los trámites, o se está haciendo su trabajo, que seguramente nosotros con la Comisión de Fiscalización analizaremos estos temas para que sea más rápidas las contrataciones, ¿no? Pero también que sean muy selectivas, con mucho cuidado, ¿no? Que se pueda tener. Destrabarse proyectos por 11.000 millones de dólares, suena, o sea, tenemos inversionistas que quieren, pero todo este sistema que hay detrás para entrar a invertir en el Perú los frena. 11.000 millones de dólares es un caso para que entienda la población. Sí. En Pasco, por ejemplo, hay una empresa minera que cae, ¿no? Que, bueno, pues tiene una exploración muy importante, bueno, a nivel, digamos, de una empresa ya que funciona para poder explotar 10.000 toneladas diarias, por ejemplo, en 5 años. Lo que necesita son permisos ambientales, lo que necesita, pero va usted a solicitar un permiso ambiental, permiso del CIRA, muchas otras necesariamente que se necesitan, pero lamentablemente el funcionario, tanto de los ministerios, de las municipalidades, muchas veces, bueno, pues por temor o por otras cosas, no aceleran. Le hacen 10 observaciones en el primer momento. Vuelven, no, faltan estas 5 observaciones. ¿Cómo eso trabajamos? ¿Se curan en salud? ¿Tienen temor? Lo que pasa es que también, frente a lo que está pasando y siendo funcionarios públicos, nadie quiere al finalizar su gestión verse en el Poder Judicial o en el Congreso investigado. Entonces, ¿qué? ¿Se curan en salud? Se salvaguardan y dicen, mejor le pongo todas las trabas para que no digan después que yo tuve la culpa de que eso salió mal, que yo di el permiso. Sucede ello, muchas veces, y también sucede por falta quizás en los gobiernos locales de criterio, de capacitación. Es cierto, estamos en un proceso de mejora de la calidad de capacidades en los gobiernos locales y regionales. Muchos de estos permisos están en esos lugares entrabados, no solamente en los ministerios. Y justamente estas inversiones están en esos lugares, en las regiones, en el interior del país. ¿Cómo hacemos para cambiar eso? O sea, ¿qué medidas se pueden tomar para cambiar esa situación? Bueno, lo que no llega a las iniciativas, pero sí es necesario, sí,
aquí trabajar con personas, descentralizar personas capacitadas, ¿no? Flexibilizar, porque no hay otra manera. Otro por temor, otro por desconocimiento. Claro. Se traban las inversiones. Y esto es, pues, hablas de 11.000 millones y mucho más. Claro, y más. De dólares. Imagínate que esto ya estaría funcionándose. Ya no estaríamos en en estas medidas que se están dando yo creo que a tiempo. ¿No? Alan García ha dicho que al presidente se le ha pasado el tren para traer inversiones. Bueno, yo no creo tanto así. Está terminando ya su tercer año de gobierno. No, yo no creo que tanto así, ¿no? Porque las concesiones, no solamente en Lima, sino también grandes proyectos mineros que se están ya en ejecución y el próximo año se están, creo que, viendo ya cristalizando con las concesiones ya hechas, con los contratos firmados. Este gasoducto al sur, que en junio este mes sí o sí también creo que es una realidad. Las carreteras que introducen a la zona centro o al oriente peruano, que también ya están concesionadas, ya están licitadas, que no dan impacto inmediato, sino son un proceso de años. Claro. Sí, se está caminando, creo que necesitamos que sea más violento, más rápido, se necesitan muchos cambios en la legislación. De acuerdo, congresista, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. No, a usted, Pamela. Gracias. Seguimos informando. El Pleno del Congreso aprobó con 88 votos a favor que se exponga y se debata la investigación hecha por la megacomisión informe por informe. Ampliamos en la siguiente nota. Un partido aparte, los papeles, aunque no picados como si fuera una cancha argentina, son nada menos que los informes de la llamada megacomisión. Y en la previa, la estrategia de rigor. El APRA juega a dilatar el debate, presenta hasta 3 cuestiones previas y aplica lo del ataque como la mejor defensa. Porque una asesora de la comisión investigadora financió a este delincuente para que diga lo que tuvo que decir. Velázquez se refiere a Carlos Butrón dos Santos, alias Brasil, implicado en los narcoindultos. El APRA intenta que se difunda su conversación con Tejada. Esa conversación no forma parte de este informe, que no mientan. Es una acusación muy grave y puede ser denunciado el congresista por difamar. ¿Cómo puede decir una persona que ha presidido una comisión investigadora y no pasa nada y que me amenaza, me estoy muriendo de miedo, que me va a denunciar? El Partido de la Estrella usa toda su artillería, sus 4 congresistas intervienen por turnos. El arco contrario tiene nombre, Sergio Tejada. Tocar guitarra como rockero, punkero, entiendo que sabe subirse a los skates, pero de derecho no sabe, pues, presidente. No he dicho nada ofensivo. Un encuentro de ida y vuelta que no discrimina sexo, edad ni estética. Ciertamente, si una congresista muy simpática, muy amena, dice que el Congreso no puede ejercer su atribución de enjuiciar, no sabe de la Constitución. Luciana hace honor a su apellido y encara a Manuel Dammert. Hizo un comentario sexista tratando de desacreditar mis argumentos y me pidió disculpas. Pero no todo es fair play. ¿Cómo se alteran? Claro. No se agarra ni un centavo porque los billetes saltan solos a su bolsillo. Y así pasa la mañana debatiendo cuestiones previas. A este paso terminamos después del Mundial, presidente, el debate. El Pleno decide que los informes se verán uno a uno. Los 3 pedidos del APRA para que se difunda la conversación con Brasil, para que se entreguen documentos y para que no se vean los anulados en parte por el Poder Judicial son rechazados. 3 goles en contra, pero con sabor a victoria aprista, pues se termina discutiendo formas y no fondo. Este es solo el calentamiento. El primer partido real se llama narcoindultos. El dirigente del APRA, Jorge del Castillo, sostuvo que el Congreso ha cometido un error en haber decidido debatir los informes de la megacomisión mientras existe una decisión judicial. No se puede debatir en el Congreso, por lo menos, los informes que han sido materia de nulidad por el Poder Judicial. Y además, máxime, si el mismísimo señor Tejada se ha sometido a la jurisdicción judicial y ha apelado de la sentencia. Entonces, ¿cómo es eso? Que apela y antes que se resuelva por la Corte Superior, quiere discutir el tema. Hubieran podido perfectamente avanzar con los casos en que Alan García no está considerado. Que lo propuso el fujimorismo, tengo entendido. Son 3 o 4 y nadie hubiera dicho nada. Pero R con R, bueno, no hay peor ciego que el que no quiere ver. El Pleno del Congreso decidió ampliar hasta el 20 de junio la legislatura para poder
precisamente atacar los temas que ya están en agenda, porque no solamente son los informes de la megacomisión, sino también está el caso de Ecoteva, que involucra al expresidente Alejandro Toledo, y por supuesto también el paquete de medidas económicas elaborado por el Ejecutivo. El presidente del Parlamento, Freddy Otárola, informó que la mesa directiva no aprobará permisos con la finalidad de garantizar la asistencia de todos los congresistas para esta ampliación de la legislatura ordinaria. Tenemos a nuestro compañero Igor Malca en el Congreso de la República y con imágenes del canal del Congreso nos informa de lo que ocurre a esta hora de la tarde en la Comisión de Fiscalización. Ahí se presenta el presidente regional de Arequipa. Igor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Pamela? Muy buenas tardes. Pues sí, ya terminó la presentación de la viceministra de Construcción y Saneamiento, Isla Sandoval, que ha respondido por el tema Helios, y ahora es el turno de pasar a otro punto de la agenda, y es el presidente de la región de Arequipa, Juan Manuel Villén, que va a responder por presuntas irregularidades en algunas obras de su región, entre ellas la carretera Arequipa, La Joya. Hay que recordar que está la Comisión de Fiscalización está viendo formar una comisión investigadora por 120 días con facultades especiales para investigar no solo esta región, sino otras 5 más. Vamos a ver la exposición de Juan Manuel. Los siguientes elementos de juicio. En primer lugar, el puente pasó de 512 metros a 562 metros, lo que representaba un incremento de 9.7% a la longitud inicial. El ancho del tablero igualmente varió de 10 metros a 11.3 metros por cada tablero, son 2 tableros, lo que representaba un incremento de 13%. Se variaron también las luces entre los pilares. La mayor luz principal llega hasta los 157 metros y la mínima de 120, lo que representó igualmente una modificación de 30.8%. Se modificó también la altura del primer estribo para que pasara el puente por sobre la avenida llamada Chilina, y eso afectó también la altura de los pilares en un 36.5%. El incremento en la longitud de la curvatura del puente comprende 192 metros de los 562 metros lineales. La cimentación que se hace sobre la base de los llamados pilotes, que son columnas más o menos de 1,50 m de diámetro y que penetran hasta un promedio de 25 a 26 metros en subsuelo, pasó de 108 pilotes a 133 pilotes. Y eso determinó un mayor tamaño en los cabezales de la cimentación o en las llamadas zapatas. El concreto igualmente varió de 26.700 metros cúbicos a 33.262 metros cúbicos, lo que significaba un incremento de 24%. El acero de refuerzo pasó de 2.914 toneladas a 6.083 toneladas, lo que representaba un incremento de 109%. Igualmente se incrementaron la cantidad de horas hombre, porque pasaron de 803.290 a 1.663.110 horas hombre. Y eso representaba igualmente un incremento de 107%. Sobre anchos en el puente principal, los puntos de conexión con los ramales llamados sur y norte. Hay una incorporación a la estructura del puente de los llamados ramales norte y ramal sur, que permitirán su conexión a la malla vial existente. Y por otro lado, el puente afectó la avenida Chilina por la inclusión de los ramales que acabamos de mencionar. Se tuvieron que adquirir igualmente los llamados carros de avance, que son los carros mediante los cuales se va haciendo el tendido del cableado y del tablero de concreto. Este sistema no involucra por consiguiente la utilización de encofrados. Es una tecnología nueva que está aplicándose por primera vez en el país. De otro lado,
dado que este proyecto involucra los aspectos vinculados a la supervisión, se convocó también a la supervisión. La supervisión se contrató por 4.036.000. Este monto lo paga directamente el gobierno regional, no en la modalidad de obra por impuesto. Se han venido emitiendo los llamados certificados, para que estos certificados los presenten luego las empresas que están consorciadas y financiando en la modalidad de obra por impuesto, y presenten estos certificados ante el Ministerio de Economía. De los 3 integrantes del consorcio, a Southern Perú Copper Corporation se ha otorgado certificados por 35.841.503. A Southern, 104.952.922. Al segundo integrante, que es Interbank, se le ha otorgado certificados por 35.841.000. A la Unión de Cervecería Bacus y Johnston igualmente se le ha otorgado certificados por 19.999.804. Lo que significa que se han otorgado certificados por un monto en este momento de 160.724.229.980 soles, lo que representa hasta la fecha un avance en... 12:52 es la presentación del presidente regional de Arequipa, Juan Manuel Guillén, ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría. El presidente regional se encuentra cuestionado por la obra de la construcción de la carretera Arequipa-La Joya. Según Vicente Ceballos, luego de la investigación preliminar, si se encuentran indicios fehacientes de corrupción, pedirán al Pleno del Congreso para que se les atribuya facultades de comisión investigadora. El resultado, ha dicho Ceballos, podrían ser denuncias penales por delitos de colusión, ¿no es cierto? Y mientras tanto, se sabe que la Contraloría General de la República tiene la intención de también congelar las cuentas al gobierno regional de Arequipa, pero aún no hay un documento formal al respecto. Eso es lo que está ocurriendo en la Comisión de Fiscalización. Tenemos que hacer una pausa en Más que Noticias. Al regresar, siguen los casos de acosadores en el Metropolitano y ahora la alcaldesa Susana Villarán plantea un servicio especial para proteger a las mujeres. Además, la Comisión de Fiscalización citaría a Nadine Heredia como presidenta del nacionalismo por el presunto aporte de mineros informales ilegales. Volvemos, no se muevan.